forma tiene la sensación o piensa que el niño puede tener una conexión con el Señor. Sí, claro. Que trascendió la muerte misma del Señor. Cuando escucha que la niña grita, tata. Y ella dice, no, tu tata no está, tu tata todavía no viene. Pero ella ni siquiera con los ojos estaba siguiendo qué era lo que estaba haciendo la niña. Ok. Cuando ella voltea a ver dónde estaba la niña y lo que estaba haciendo, lo que dice ella que le causó bastante escalofrío fue ver cómo su hija llevaba levantada la mano y la cabeza volteando hacia arriba como si fuera platicando. Como si alguien la llevara de la mano, güey. Y le dice, sí. Sí, le dice, tiene un amigo imaginario con el cual juega. Y le dice, pues también mi hija. Mi hija también juega mucho con un amigo imaginario. Le dice, sí. Le dice, nada más que ya le puso nombre. Y le dice, ¿cómo que ya le puso nombre? Sí. Le dice, se llama Lupita. Entonces se queda como, ¿cómo? Se llama Lupita. La misma. Y le dice, atención. Lo que estás a punto de ver y escuchar tiene como único propósito el entretenimiento. Es recomendable para público mayor de edad y la responsabilidad de los comentarios emitidos recae en su emisor. Se recomienda discreción. Señoras y señores, nos encontramos grabando. Ahora sí, aquí cerquita, nos podemos oler unos a otros, güey. Podemos, ya vernos las caras por fin con los chicos de Tercera Frecuencia Podcast para este episodio de Una Historia Antes de Dormir. El buen Oscar y Gabo, muchísimas gracias por recibirme aquí en su estudio. No, al contrario, muchísimas gracias por compartir otra vez un podcast más, un capítulo más. Ya desde los 7 que llevamos hoy, güey. Sí, ya sé. Hoy ha sido maratónico, gente, porque hoy mismo grabamos con los geeks, que si no han visto el episodio, vayan a verlo. Ya debe estar disponible en todas las plataformas, pero pues ya también tocaba con ustedes, muchachos. Gabo, muchas gracias. No, pues cuál, gracias a ti por habernos invitado, y ya sabes que aquí está tu casa, hace rato te lo dije, pero es la casa del Pac-Man. Pero es la casa del Pac-Man. Pero qué bueno que te echaste la vuelta y esperamos pronto poderte visitar a ti también. Sí, allá los espero en Morelia muy pronto. Y pues muchachos, el día de hoy he preparado un episodio que me resulta bastante interesante, porque sé que ustedes muy seguramente van a tener muchas historias sobre esto. Pero la idea para este episodio surgió a través de una historia que me contaron. Y es una historia que me hizo llegar un familiar muy cercano. Uh-huh. Esta historia me mantuvo pensativo mucho tiempo y se las voy a compartir a continuación. La persona que me lo mandó es mi primo hermano. Uh-huh. Él, pues durante mucho tiempo no tuvo pareja. Él todavía tenía 30 y tantos años y pues no tenía pareja hasta que encontró a una mujer con la cual empezó a formar una familia. Ella ya tenía hijos y ella ya tenía pues una edad un poco mayor, es un poco mayor que él, ¿no? Pero pues los dos querían tener un hijo de producto de ese matrimonio y al final pues lo lograron. Él es del mismo pueblo del que yo soy y tenía a su abuelo materno que seguía viviendo en ese pueblo. Él estaba viviendo en Estados Unidos. Entonces cada vez que él iba como de visita, ya saben, en diciembre para las fiestas, claro, y todo eso, iba a visitar a su abuelo, y su abuelo siempre le decía, oye, ¿cuándo me vas a traer a presentar un nieto? No, era su frase de todo, ¿no? Ya hasta él decía, ay, abuelo, otra vez con sus cosas, ¿no? Sí. Pero era su frase de siempre, güey. O sea, era de, oye, ¿cuándo me vas a traer a presentar un nieto? No, ya pronto. Entonces, pues ese pronto se transformó en años hasta que él les decía, formó una pareja con esta persona y ya después formaron una familia. Pero durante todo este tiempo la salud de su abuelo empezó a deteriorarse. Cabe resaltar que la casa donde vivía su abuelo siempre fue una casa donde muy seguido se hacían presentes ciertas manifestaciones. Okay. Los dos abuelos siempre decían que cosas pasaban ahí. Y los primos, cuando se juntaban ahí, ya sabes, en la noche de Navidad y todo esto, siempre era muy común que durante las pláticas surgieran estas situaciones. De que en ciertas habitaciones de la casa sucedían cosas extrañas y todo esto. Era un tema muy común. De hecho, algunos de esos primos pues no se querían quedar ahí.
No les gustaba quedarse ahí, menos en una habitación que estaba hasta el fondo de la casa. Entonces, pues la salud del señor empezó a deteriorarse a tal grado que pues él prácticamente ya estaba únicamente en cama. Okay. Entonces, cuando mi primo está con esta persona, ella se embaraza y tienen a un niño, lo primero que él dice cuando nace el niño, ¿sabes qué? Vamos a llevarlo para que lo conozca mi abuelo. Claro. Sí, no hay que perder tiempo, él ya está un poco grave de salud, entonces hay que llevarlo para que lo conozca. Y así lo hicieron. En cuanto el niño tuvo la edad suficiente para viajar y todo esto, vinieron a que el niño conociera al abuelo. El señor estaba en cama, pero cuando el niño llegó, el señor se cobró de una energía que hacía muchísimo tiempo que no habían visto. El niño era como si ya lo conociera. Llegó, jugó con él, brincó sobre la cama, el abuelo estaba feliz, con energía, una cosa extraña. Pasaron unos días con él y eventualmente tuvieron que regresar a Estados Unidos. Lamentablemente el señor fallece. El niño era muy chiquito, estoy hablando de 3, 4 años quizá. Y pasó el tiempo y de repente el niño empezó a manifestar ciertas cosas un poco extrañas para mi primo y para su pareja. Y de la nada el niño decía, yo no quería que se muriera Lupe. Okay, así se llamaba, Guadalupe se llamaba el señor. Yo no quería que se muriera Lupe, de la nada. Y pues mi primo se sacaba de onda y le decía como, oye hijo, pues es normal, todas las personas mueren, ya sabes, ¿no? La sorpresa de mi primo era cuando se dio cuenta que ese día que el niño de la nada dijo yo no quería que se muriera Lupe, coincidió con el cumpleaños de su abuelo fallecido. Entonces a él se le hizo un poco raro. Pasó el tiempo y luego un día de la nada en diciembre el niño se pone muy triste. Lo encuentra en un rincón de la casa, decaído, triste. Le dice, oye, ¿qué tienes? Yo no quería que se muriera Lupe. De nuevo la sorpresa viene cuando sucedió esto un 12 de diciembre. El día de... Sí. sí. Exactamente, el día de los Guadalupe. Esta situación viene siendo recurrente a tal grado de que mi primo de alguna forma tiene la sensación o piensa que el niño puede tener una conexión con el Señor. Sí, claro. Que trascendió la muerte misma del Señor. Lo cual me trajo a presentar sobre la mesa en este episodio de Una historia antes de dormir. Historias de niños que ven cosas, ¿no? Historias de niños que han manifestado percibir ciertas presencias, ciertos espíritus, platicar con gente que ya no está, y todo esto que a veces resulta tan interesante que nos lleva a pensar qué está pasando con el niño, ¿no? Pudiera tener alguna situación psicológica, lo tengo que llevar con un psicólogo, tengo que platicar con él más sobre estos temas, o qué cosas se debe hacer a veces cuando uno no llega a entender qué es lo que está sucediendo. Entonces, de eso va a tratar el episodio del día de hoy. Excelente. Les doy la bienvenida entonces a este episodio de Una historia antes de dormir. Regresamos en un segundito, no se despeguen. Listo, pues hemos regresado, muchachos. ¿Qué les parece? ¿Qué piensan sobre el tema? No, bastante interesante porque, híjole, está lleno. Por todos lados este tipo de historias de niños actuando de forma rara, amigos imaginarios, situaciones de monstruos del armario, monstruos debajo de la cama.
Híjole, infinidad de cosas que pues a nosotros nos gusta, lo hemos platicado muchísimo en el podcast, en nuestros capítulos, y pues creo que ahora lo vamos a exponer, pero traigo ahí unas historias que no las he contado y que eso es lo mejor, que no las he contado y las traigo aquí para contarlas aquí contigo. Perfecto, en exclusiva, Sí, muchachos, exclusiva. para una historia antes de dormir. Gabo. Fíjate que antes de comenzar con esta situación, quiero plantearles algo, pero primero se los voy a platicar. Yo creo que la mayoría de todos ya lo saben. Pero aquí la situación es de cuando se ejerce el bautismo, ¿realmente para qué es? Ok. ¿Cómo lo tenemos planteado como sociedad? Que es, si profesa la religión la que predomina en México, pues es, digamos, para quitarte el pecado original, Es lo que iba a se le decir, llama, ¿no? vulgarmente sería para eso. Ujú. Algunas otras personas que se han dedicado como al estudio espiritual, y no solamente eso, dicen que el bautismo es como cerrar ese tercer ojo que todos tenemos de alguna forma, Es que es como la... bloquearlo. Ajá, bloquearlo, Ok. y que nos deja ver lo que regularmente o lo que nunca podemos ver, digamos, personas que están en otro plano espiritual. Ok, o sea, bajo esa idea podríamos decir que niños no bautizados podrían ser más susceptibles a ver Sí, cosas. sí. Ya hemos platicado en algunas ocasiones y nos han mandado, digamos, historias, por ejemplo, de niños que han experimentado diversas cosas del modo paranormal o sobrenatural. Digamos, ya lo dijo Oscar, con amigos imaginarios, pero también con estos seres elementales o estos duendes o cheneques, que son también, digamos, seres que no saben distinguir entre lo bueno y lo malo, y que a fin de cuentas puede ser bastante terrorífico que estén acechando a tu hijo. Pero aquí la situación que nosotros hemos preguntado, cuando la gente nos ha contado de que han notado distintos comportamientos o que han visto o que viven en una zona del sur de México, que saben que estos seres elementales son bastante, digamos, cotidianos en la vida de ellos, porque se cuentan bastantes historias, que sus hijos empiezan a hablar o describen a personitas o, digamos, hasta Sí, un sí, muñequito con... Es que como ositos, así. Sí, es que ahí es donde Digamos, empieza el ajá. miedo. Imagínate que un día tu hijo llega, güey, y te dice, papá, estoy viendo O mi una-". amiguito, o sea. Sí, o sea, desde ahí ya empiezas a decir, o sea, ya dices, what the fuck. Sí. Estoy claro, viendo claro, a un claro. señor chiquito, entonces ya desde ahí ya no está bien. A fin de cuentas, cuando ellos nos cuentan su historia y nos platican cómo fue que retiraron a ese ser elemental o a este espíritu, siempre nos cuentan que sus hijos no están bautizados. Ok. Entonces, por ahí voy. ¿Ustedes qué creen? ¿Que en realidad sea eso o que cada quien nace con algún tipo de lo voy a decir así, de apertura diferente? Claro que todos somos diferentes, pero ¿por qué no ya lo decía Adolfo, no todos tenemos de alguna forma la capacidad de poder percibir? A lo mejor tú eres más de ver y yo soy más como de percibir. No lo veo, pero sé que hay algo ahí, algo que, Sí lo sientes. que posiblemente no sensitivo, ¿no? Ok. Que no esté bien. ¿Ustedes qué creen? ¿O ustedes cómo se consideran? ¿O ustedes cómo consideran que en realidad son estas historias o estos casos que pasan con niños que ven fantasmas o que experimentan algún tipo de cosa paranormal? Pues que está bien larga la pregunta, güey. No, pues que son dos, o sea, son Pero dos cosas. sí creo que puede ser. Lo primero creo que me cae mucho más como en... si lo vemos desde el lado espiritual, sí puedo creer que sea como ese tipo de... no sé cómo decirlo, como teoría. Ok. El hecho Algo de teórico, que... nada más. la teoría de que el bautizo es para cerrar un tercer ojo, cerrar esa apertura a otras dimensiones o espiritualidades, y que sea como una protección, sea como un sello, que lo ponemos así, sea como un sello para que estas entidades no quieran aprovecharse de la energía o de pues el brillo, ¿no? de este ser tan puro que es un bebé.
Entonces creo que eso para mí puede ser algo un poquito más acertado en el sentido de que el bautizo sirve como para sellar algo, como para sellar eso, que no se roben esa energía, que no se aprovechen de esa espiritualidad de que vienen haciendo totalmente blanco, ¿no? No hay nada que esté echando a perder a este niño, Sí, ¿no? sí, Y la otra, que tampoco es algo raro, ni mucho menos, pero que pues ciertas personas nacen con un don y que a lo mejor desde muy pequeños lo tienen y por más que le hagan el bautizo o no, lo tienen desarrollado y no saben qué es lo que está pasando. Entonces es ahí donde entra la parte de decir si el pequeño está teniendo una situación normal de su crecimiento, de su desarrollo cognitivo, que es el ver amigos imaginarios, que es el jugar solo y crearse un ambiente imaginario, o definitivamente estamos pasando por un proceso psicológico que le va a repercutir de grande. Sí. Y es muy difícil porque cuando un niño se desarrolla y su sistema nervioso se desarrolla, hay un sesgo en donde su mismo consciente o su misma conciencia lo va apartando y lo va guardando de tal manera que ese desarrollo cognitivo se va basando en otras realidades o en otras situaciones de comportamiento. Entonces, creo yo que pueden ser las dos, pero en lo particular, a mí me gusta más la primera. O sea, si me preguntas a mí, me gusta más la primera. Yo me iría más por la segunda, güey. Hace poco estuve platicando con una medium, se llama Natalia Gil, de Chile. Una medium que ella aprendió a tocar instrumentos soñando. Wow. Ha ayudado a encontrar personas desaparecidas. Ok. Está muy bueno el episodio, güey. Si no lo han visto, no lo han escuchado, dense una vuelta ahí para que lo escuchen. Pero ella hablaba de que la mediumnidad es una habilidad que todos tenemos, con la que todos nacemos. Pero a partir de que vas creciendo y que te van diciendo esto no existe, esto no es real, Claro. ¿sabes? A partir de ahí tú mismo la vas bloqueando. Tú mismo vas poniendo límites a esa habilidad que eventualmente termina por desintegrarse, ¿no? Claro. Entonces creo yo me iría más por ese lado, que conforme los niños van creciendo y les dices, no, pues los Reyes Magos no existen, no, esto no Claro. existe, esto, que sí existe, si hay un niño escuchándome, sí existe, ¿no? Este capítulo no lo vean. No, que no me eches la culpa de que yo te hay que destruí poner la- ahí. Sí, güey. A partir de eso, pues vas limitando su capacidad de percibir ciertas cosas, ¿no? Sí, claro. Pero pues un niño no tiene esa malicia de decir, güey, esto no es verdad, esto que estoy percibiendo puede ser mi estrés, puede ser ansiedad. No, ellos lo ven de una manera y simplemente pueden estar susceptibles a ver ciertas cosas que una persona adulta no. Entonces yo me Claro. iría más por la segunda. Claro, claro. Pues miren, aquí la situación es de que esta persona cuenta, una presentadora de televisión, ella cuenta que su papá estaba en el hospital. Ok. Su papá padecía de una enfermedad terminal, puesto que ella pues tenía que chambear, pero su papá antes de caer en cama, siempre cuidaba a su hija que no tenía como no era muy grande de años, tenía unos 3, 4 años, ¿no? Ok. Y como la querían hacer como bastante independiente, pues ya sabes, ¿no? Pues ya que vaya al baño solita, ya que coma ella solita, y siempre el abuelo, siempre, no dejen a esa niña sola, y no dejen a esa niña sola, siempre. Y él le hacía las cosas, por ejemplo, al baño, pues ya la niña pues ya sabía qué es lo que tenía que hacer, sentarse en la tacita y todo, y él nomás la esperaba afuera. Cuando fallece, no le dicen nada. Solamente le dicen a la niña que pues su tata se fue a un viaje, y como periódicamente él salía, pues no se le hizo extraño, pero Ok. ella quería hablar con él. Ujú. A lo que esta presentadora platica que una tarde pues ya pensó que ya se le había pues olvidado la situación del tata, cuando escucha que la niña grita "tata", y ella dice, no, tu tata no está, tu tata todavía no viene, pero ella ni siquiera con los ojos estaba siguiendo qué era lo que estaba haciendo la niña. Ok. Cuando ella voltea a ver dónde estaba la niña y lo que estaba haciendo, lo que dice ella que le causó bastante escalofrío fue ver cómo su hija llevaba levantada la mano y la cabeza volteando hacia arriba como si fuera Como platicando si alguien con la llevara de la mano, güey. Exactamente, como que si alguien la llevara al baño. Y claro que cuando iba caminando y con la mano así, iba repitiendo el nombre de tata, tata,
Entonces, ella dice que no supo, digamos, en ese momento cómo reaccionar, si hablarle o dejarla que caminara hasta donde llegara. Pero la sorpresa fue esa, que cuando van entrando, digamos, a la habitación, que era donde estaba la cuna de la niña, al ir entrando ella, levantó los dos brazos y vio cómo empezó como a flotar. Como que si la hayan cargado, güey. Entonces, ahí es cuando ella corre y la encuentra que la habían dejado sentada en la cama. Ok. Para finalizar este relato, hasta la fecha, ha escuchado en las noches y ha sentido el olor de su papá. No sabe si sea algo bueno o sea algo malo. ¿Por qué? Porque dice que ese olor de su papá, cuando ella lo siente y la niña empieza a nombrar su nombre, ese olor empieza a convertirse como en algo apestoso y en algo que no pueden resistir sus narices, o sea, como que ya le quema. Sí, o sea, de ser un olor agradable se vuelve un olor. O sea, tienen miedo de que alguna entidad se esté haciendo pasar que sea por una suplantación de algo que sabe que la niña está esperando al regreso de su papá y no sabe cómo decirle que su abuelo ya partió, no su papá, su abuelo ya partió. Ok. ¿Cómo ves? No, pues es que fíjate que van a decir que es pues no sé cómo decirlo sin decir una mala palabra, van a decir que es coincidencia, pero o que me lo pirateé, pero en general, en vez del tata, esto es un toto. Entonces, cuenta la historia es una persona que él recuerda en una plática que en su infancia, él por pláticas de sus papás y por lo que él tiene conciencia, cuando estaba chico, alrededor entre unos 4 o 5 años, lo iba a visitar algo que él le decía que era toto. Entonces, lo que hacía era que él, de estar dormido, por así decirlo, despertaba porque escuchaba algún ruido y veía que había como una figura de una persona masculina con brazos muy largos que estaba justamente donde tenía su cunero, porque en ese entonces todavía tenía como una cama que tenía unos barrotitos para que no se cayera, y se agarraba de los barrotes. Él veía como sus dedos eran muy largos, los veía como cadavéricos, pero lo que más le llamaba la atención es que su rostro era blanco y no tenía labios, sino que solamente veía como sus dientes y era una sonrisa bastante articulada. Él posteriormente comenta que era una sonrisa que pues no era de una persona normal. Solamente se le quedaba viendo, no interactuaba con él, pero él estaba paralizado del miedo y recuerda que cuando esta entidad o este ser lo veía, solamente se quedaba como sonriéndole y acercaba su mano y con uno de sus dedos tocaba su mejilla, y era cuando él salía como de ese trance y comenzaba a gritar y a llorar. Entonces sus papás se levantaban aterrados y lo que decían es que siempre lo veían como si tuviera un terror nocturno, se levantaba como si hubiera tenido una pesadilla, y obviamente ellos llegaban, prendían la luz y no veían nada. Esto ocurrió muchas veces, muchas ocasiones, y él les decía que era Totó. Él decía que era Totó, les decía que era este personaje, no lo describía, solamente a su manera les comentaba el nombre, que él lo sacó de la nada porque él decía que no había como una razón por decirle Totó, pero le empezó a decir así, y ya lo identificaba, ya sabía cuando iba a aparecer, porque justamente él se despertaba y no podía, sentía un terror y ya lo veía al pie de la cama. Okay. Obviamente cuando los papás se dan cuenta de todo esto, lo empiezan a llevar con doctores para ver qué es lo que está pasando, empiezan a sacar algún tipo de conjetura de que es el que está en el cuarto, que tiene algún tipo de miedo a la oscuridad o a situaciones por el estilo. Los papás intentan cambiar eso y lo acuestan con ellos. Entre los dos empieza a dormir este pequeño.
Parece ser que todo va bien, lo empiezan a trabajar, lo llevan a terapias infantiles y empiezan a generar lo que decimos, ¿no? El hecho de pensar que puede ser una situación por ahí psicológica, una situación que está generándose en la vida diaria o de la pareja y que está repercutiendo en el niño. Lo llevan a psicólogos infantiles, todo bien, pasa el tiempo, logra tener su adolescencia bien, su adultez, tiene sus novias, se casa y forma una familia. Entonces, esta persona que lo está contando dice que pues tiene su familia y tiene un hijo. Su hijo, todo normal, hasta que una noche se despierta gritando. Entonces él obviamente van a su cuarto, lo ven que está aterrado, lo ven que está como si hubiera visto algo que lo hubiera aterrado demasiado. Ya era un niño que tenía aproximadamente 4 o 5 años y pues empiezan a preguntarle qué era lo que estaba pasando, qué era lo que había visto. Y esta historia termina diciendo que lo único aterrador y lo que hizo pensar que no era simplemente algo que él veía fue porque el niño le dijo: Totó me asusta. Wow. Entonces, ¿cómo podemos correlacionar este tipo de eventos con situaciones por ahí? Güey. Pero yo tengo una... Mamo. Neta, güey, neta. Sí. Y esta es de un familiar cercano también, güey. Es que si no han notado, hay varias historias que, digamos, fue difícil porque... de alguna forma dices, bueno, niños fantasmas, puedes hablar de niños fantasmas, pero niños que vieron a fantasmas es medio difícil porque no te lo van a decir como tal, estoy viendo a alguien que ya murió, no te lo van a decir como tal. Un fantasma. Lo manifiestan de alguna forma que tú te das cuenta que está pasando, pero digamos, como tú dices ahorita, todas las historias son parecidas, pero cada quien las vive desde su percepción, ¿no crees? La que yo te voy a contar no es Totó, es Tolo. No mames, si todas conté. Neta, te lo juro, güey. No es mame. Okay. Es de un niño que también dice que hay... que ve un amigo. Un amigo que desde muy chiquito le empezó a decir que Tolo lo visitaba. Uh-huh. Esto es en un pueblo en Guerrero. En esta casa al parecer también había ciertas cosas que de repente pasaban. Y él desde muy chiquito empezó a manifestar que sentía la presencia de este ser al que él llamaba Tolo. Uh-huh. Entonces Tolo lo acompañaba a hacer muchas cosas. El niño vive en una situación familiar un poco compleja que podría indicar quizá que tal vez podría ser algún reflejo de una situación psicológica inestable. Claro. Pero la situación aquí cambia cuando un día el niño viaja con su papá y el niño le dice: papá, me quiero llevar a Tolo con nosotros. Y el papá le dice: llévatelo. Siguiendo el juego quizá del niño. Dice: sí, dile que está bien que se venga. Viajan y al lugar al que viajan, pues el papá empieza a sentir cosas, ¿no? Empiezan a suceder cosas y el niño le empieza a indicar que quien está detrás de esas cosas que están sucediendo es Tolo, ¿no? El niño ha crecido, pero sigue diciendo que en ocasiones ve a Tolo. No mames. Ahora, quisiera contarles también una historia que me llegó que, híjole, me encantó, aparte de que ocurrió aquí en Guadalajara. Ustedes me van a ayudar a ver ahorita dónde. Porque, no sé si ustedes ubican en un hospital de especialidad en dermatología. Sí, sí, el que está por Federalismo, yendo para allá, para Periférico, en la estación del tren. Ok. Entonces, ¿saben de qué edificio estoy hablando? Sí, claro. La persona que me escribió y que me cuenta esta historia, me dice, ustedes no me van a dejar mentir, que es un edificio tipo rectangular. Como rectangular, ajá, sí. Y que son tres pisos. Uh-huh. Sí, es como largo, pero sí es de 3 pisos. Uh-huh. Perfecto. Entonces estamos en sintonía de qué edificio estoy hablando. La niña acudía mucho a este hospital porque ella padecía mucho de que sus uñas de sus pies se le enterraban. Okay. Entonces era una situación muy recurrente. Ella no le gustaba ir a este lugar. Porque aparte de que pasaban casi todo el día ahí, güey, pues era como bien aburrido para ella, claro. Y el malestar de su piecito y todo esto, ¿no? Entonces,
Una de estas tantas visitas al hospital, ella estaba muy desesperada porque no la atendían, güey. Ujú. Ella decide ir a jugar al elevador. Entonces, Ujú. sin decirle a su mamá, ella ya enfadada, harta, güey, de estar ahí, se mete al elevador. Son 3 pisos, dijo, pues voy a ir hasta el piso de arriba, ¿no? Claro. Entonces, le pica al botón del elevador para subir hasta el 3er piso, pero empezó a ocurrir algo muy extraño. Y es que ya no había 3 pisos, había 6. Ah, cabrón. De la nada el elevador empezó a marcar que los pisos, que seguía subiendo de Sí, piso. claro. Ujú. Del 3 al 4, al 5, y en el 6 se detuvo y se abrieron las puertas del elevador. Ujú. La niña salió caminando y empezó a ver todo como si fuera una obra negra. Ujú. Había polvo, Ok, ok. era como si todo estuviera en construcción. Ujú. Había una escalera, un bote de pintura, Ujú. cosas un poco extrañas. Raras. Ujú. Se sube al elevador, baja al piso inferior, al 5, se abren las puertas y la misma escena. La escalera, el bote de pintura, todo polviento, como una obra Ujú. negra. Y ella se saca de onda porque la escena que está viendo parece una fotografía de lo que vio en el piso más arriba. Ujú. Se sube al elevador, baja al 4.º piso, se abren las puertas y ve exactamente lo mismo. Ok. Ujú. Se empieza a asustar un poco, se empieza a sacar de onda, dice qué está pasando, se vuelve a meter al elevador, baja hasta el primer nivel. Ujú. Y cuando abre las puertas del elevador, lo primero que ve es a su mamá, desesperada, Ok. gritando, ¿dónde estás? ¿Por qué? ¿Dónde te metiste? Te estoy buscando. Y la niña le dice, mamá, solo subí al elevador y bajé. Y bajé. Han pasado 5 minutos y la mamá le dice, llevo 3 horas y media buscándote. Ujú. Ok. Ella dice que todavía el día de hoy no sabe qué fue lo que ocurrió en ese elevador, en ese hospital aquí en Guadalajara, Ujú. pero ella cree que de alguna forma entró en una dimensión que no es esta. En ese elevador, siendo una niña. Guau, no mames, eso sí está bien cañón. De hecho, hay un juego, ¿no? Que es de Sí, estos juegos prohibidos. Que Alguna vez es, escuché un creepypasta hablando que es sobre de- si picabas ciertos botones en un te elevador, bajaba- accedías a otra te dimensión. bajaba como otra dimensión. Digo, es a lo que voy. O sea, hay muchas historias acerca de elevadores donde suceden cosas, ya sea como pasar a otra dimensión o toparte con seres extraños, con personas extrañas que se suben y posteriormente ya no están. La que más recuerdo y la que más he platicado, porque esta sí pues, ya no la mandaron, fue acerca de una persona que está en la playa, está en un hotel, y cuando ya es de madrugada, que él se va a dormir, porque estaba en la fiesta y se va a dormir y andaba medio encopado, ve que una chica se va subiendo a un elevador y pues la ve que está bien. Entonces como de, pues, por el morbo de verla, Ujú. se corre como para alcanzar el elevador y meterse con ella. Ajá. Entonces se pone, ella está paradita digamos, frente a las puertas y él se va hacia atrás. Entonces él se pone atrás y estando ahí, lo único que le dice es como no, pues te ves muy bonita, estás muy guapa. Pero para eso, pues obviamente él iba a un piso antes que ella había puesto. Digamos, Ok. él va en el 4 y ella iba al 6, ¿no? Ok. Entonces, pues pican los botones y ya le empieza a decir y pues no le hacía como caso. Al final, como dice, bueno, esta mujer no me va a hacer caso, se abren las puertas para él bajarse y le dice, amiga, nada más quiero decirte que estás muy guapa, con todo respeto. Entonces esta mujer que está parada, lo único que hace es voltear su cabeza, güey, se gira su cabeza a 360 grados y le dice muchas gracias. No mames. Entonces en ese momento el vato se sale corriendo, llega obviamente a su cuarto, pegando a la puerta, tratando de abrirla, súper asustado, y pues le marca a sus amigos y les empieza a contar lo que vivió en el elevador. Obviamente él dice que muchos no le creyeron, creían que estaba borracho, que había visto cualquier cosa, pero él jura y perjura que vio a una mujer en el elevador que su cabeza la volteó hacia atrás. Entonces, cosas de elevadores, cosas que pueden pasar. Entonces sí creo que hay situaciones medias extrañas que pueden suceder en este tipo de
pues no sé cómo decirlo, de aparato, artefacto raro, ¿no, Gabriel? Sí, fíjate que hay historias, por ejemplo, ahorita hablando también como en ese mismo hilo de que lo que contó Fer, digo, está también la historia de esta niña que desaparece como 50 años, ¿no? ¿Sí recuerdas esa historia? Esta niña se va a cortar leña a determinada, como tiene como unos 10 años y pues ya no la encuentran. Ok. Cuando ella regresa, la reconoce gente. Cuando ella regresa, ella comienza a ver que pues todo está cambiado. Todo no es como ella. Pero ella siendo niña todavía. Sí, no, claro. Ella la mandan a recoger leña. Y cuando ella regresa se da cuenta de que a donde llegó no es como lo que ella conocía. Porque empieza a ver, claro, la plaza de donde ella venía caminando y de hecho las calles donde estaba su casa. Cuando va a su casa, pues se da cuenta de que pues ya no vive nadie ahí. Entonces ella se empieza a asustar bastante hasta que una persona la ve y la reconoce, pero esa persona ya era bastante mayor. Y le dice que si es fulana de tal edad. Y ella le dice, sí, soy yo. Le hace, pero ¿por qué eres una niña? Pues le hace, ¿cuánto tiempo llevo? Le hace, yo fui a cortar leña. Mi mamá me mandó, le hace, no, tu mamá ya murió y tus hermanos ya murieron. No sé si son las trampas del tiempo, porque se habla mucho de las trampas del tiempo, que ella envejeció bastante rápido. Ella envejece bastante rápido, la niña. Después de que regresa. Después de que regresa y muere. También hay otra historia, también así, donde van pasando por un centro comercial y enfrente hay una casa totalmente pues en ruinas. Y esta niña dice que había una señora que le hablaba. Esta señora le hablaba y le decía a su mamá, mira, la señora me habla. ¿Cuál señora? Si ya no hay nadie. Pues total, la clásica. La mamá se descuida y ella decide ir a la casa de la señora. Cuando entra, ella dice que cuando entra a la casa, pues ve que era una casa bastante bonita, muy arreglada. Ella dice que eran muebles antiguos, que la señora le ofreció una taza de té, pero que ella no quería té, que quería un jugo. Y la señora le dijo que no tenía jugo. O sea, la niña le empieza a platicar a su mamá todo lo que vio allá adentro. Pero aquí lo extraño es que cuando ella sale pasa lo mismo que dices en esta situación del elevador. A la niña la tenían buscando 4 o 5 horas. Su mamá pues se fue a los alrededores a buscarla y el policía es el que encuentra a la niña, porque la niña pues la ve desconcertada buscando a su mamá. Ya sube y ya baja y le dice, ¿qué pasó? ¿Estás perdida? Sí, es que mi mamá se subió a pagar unas cosas y no sé qué tanto. Y ahí él la retiene, regresa a la mamá y la encuentra, y es cuando le empieza a platicar todo lo que vivía allá adentro. Cuando le dice que en cuál casa estaba, le dice, estaba ahí en la casa de ahí enfrente, pero que en esa casa no hay nada. Fueron y se dieron cuenta que efectivamente la casa estaba, como tú dices, en obra negra y abandonada. O sea, son muchas historias también relacionadas en ese aspecto que le han pasado a niños que se han metido, como tú quieras nombrarle, en otra dimensión. Han viajado al pasado, no sé cómo. La historia de este niño que se volvió muy viral, ¿no? Un niño que se perdió en el bosque y que cuando regresó tenía así como los ojos extraños. No sé si te acuerdas de esa historia. Sí, es la historia de Riker Webb, se llama. Riker Webb es este niño que estaba jugando en el traspatio de su casa y de repente pues su mamá lo descuida un momento y cuando regresa ya no lo encuentra. Lo buscan durante 3 días en el bosque, arman como varios vecinos, se van al bosque. Hay que recordar que pues ahí en esa zona pues era muy boscosa y aparte estaba lloviendo, entonces era muy difícil como hacer una búsqueda muy incansable. Hasta cierto punto pues, todos se rendían y decían, ¿sabes qué? Venimos mañana y seguimos haciendo lo mismo. El frío era muy, muy fuerte en ese punto y hicieron esta búsqueda durante 3 días continuos, pero no encontraron nada, o sea, no lograron como encontrar nada hasta que en un dado
punto, uno de estas personas que buscaba como separándose del grupo, llegan como a una pequeña casa donde encuentran a este pequeño que estaba ahí resguardado por otras personas. Y cuando lo encuentran, se dan cuenta que tiene esta mirada, que esta mirada es la mirada de las 1000 yardas. Esta mirada que se puede ver también en estos soldados que vienen de las guerras y que ven algo impactante y les asombra tanto que desarticula un poco estas facciones y una mirada exactamente catatónica. Pero lo más interesante es que el niño no presentaba ningún tipo de situación anómala, o sea, no había heridas de gravedad, no había situaciones de desnutrición o deshidratación. El niño se veía, sí, sucio, obviamente sí había cosas como si hubieran dado por ahí en el bosque, pero no había otras características importantes. De hecho, lo llevaron inmediatamente al hospital y vieron que no tenía pues nada. Simple y sencillamente se perdió 3 días sin saber qué fue lo que pasó. Y hasta la fecha, según yo, en lo último que pude ver, era que el pequeño todavía no decía qué fue lo que había visto o qué fue lo que había pasado. Pero esa mirada característica de la mirada de las 1000 yardas sí es algo que es muy, muy evidente en su rostro. Cuando hay un choque. Sí, si tú ves la cara del niño antes de y después, de hecho muchas personas dicen que no es el mismo. Porque si tú ves al niño en una foto antes de que se perdiera y como lo encuentran, o sea, no como que no se parecen, no coinciden en algunas cosas. Y dicen que es muy probable que no sea el niño el que encontraron. Pero bueno, ya nos estamos yendo como a la parte de los viajes. Y pero está interesante, siguen siendo interesante, situaciones claro, con niños. Y yo quiero contarles también una historia. Como que está chido porque vamos una y una. ¿Sí se dan cuenta? Sin querer vamos una y una, güey. Te voy a embroncar al Oscar. Pero ya prácticamente pues estamos llegando a la parte final. Vamos a ver qué tanto tiempo nos queda. Pero quiero contarles una historia que es la historia del niño de la sonrisa. Okay. Esta historia es de un niño que era un niño que padecía sobrepeso. Esto provocó que desde muy chiquito en la primaria fuera molestado por otros niños, no le costaba mucho hacer amigos, en fin, era una situación que para él era muy complicada en ese aspecto. Su mamá decide enviarlo a una escuela de niños que padecían otros problemas, esperando que con ellos pues encontrara amiguitos, ¿sabes? Claro. Que pudieran sentirse igual que él. Al principio fue bueno, pero pues el niño sí hizo un par de amigos, pero había alguien en esa escuela que le hacía la vida imposible cada día. Cada recreo era lo mismo, lo buscaba, se burlaba de él, le hacía bromas pesadas, incluso pues llegaba a haber ciertos golpes productos de las situaciones que sufría este niño. Este niño estaba cansado. Un día este compañero que los molestaba llegó, se empezó a burlar de ellos y en determinado punto algunos pues le hicieron frente, le dijeron ya deja de molestarnos, y este niño que los molestaba les dijo, ¿qué? ¿El niño de la sonrisa me va a hacer algo o qué? Entonces todos se quedaron como preguntándose a qué se refería. Indagaron un poco y se dieron cuenta que cerca de esa escuela había un callejón que tenía una historia. Esta historia que contaban los niños de esa escuela era que en ese callejón se aparecía un niño de la sonrisa. Entonces, para este personaje que les decía que padecía sobrepeso y que era molestado, pues esta historia le sonó más como un cuento que le dicen a los niños para que no se salgan de la escuela, para que se mantengan en las instalaciones y todo esto. Ese día, pues muy enojado por la situación, él decide tomar ese callejón como atajo para llegar a su casa. Al ir cruzando el callejón, pues se dio cuenta que poco a poco la oscuridad se iba haciendo más profunda, hasta que en medio del callejón él ve una figura de un niño. Una figura de un niño pálido, no tenía camisa, estaba con el torso descubierto y solo tenía un pantalón bastante andrajoso, lleno de polvo y todo esto. Entonces se le hizo muy extraño, le dijo, ¿quién eres? Y el niño le respondió, tú sabes quién soy.
cabrón. Soy el niño de la sonrisa, algunos me dicen así. Ajá. Y yo puedo ayudarte a resolver tus problemas. Ajá. Entonces él le dijo, ¿cómo? Le dijo, sí, el que te molesta en la escuela yo puedo hacer que se detenga. Tu sobrepeso puedo hacer que rápido se vaya. Lo único que necesito es que me des algo a cambio. Ajá. Tu alma. Ok. Entonces él se queda un poco sacado de onda Ajá. y entre que creyendo y no, dijo, ¿sabes qué? Yo ya quiero dejar Sí, sí. que, Sí. quiero que me dejen de molestar, por mis amigos haría todo, no quiero que sufran lo mismo, está bien lo que quieras, pero haz que se detenga. Y en ese momento en la cara de este personaje se empieza a dibujar una sonrisa. Ok. Pasa el tiempo, pasan los años, él se olvidó por completo de esto. El que los molestaba de un día para otro dejó de ir a la escuela, ya no asistió. Ok. Y ya cuando él creció, un día ya hasta se había olvidado de esta situación que en su momento le pareció un sueño, pero un día escuchó la puerta del sótano que se abría lentamente. Y de la puerta del sótano se asomó aquel niño que había visto muchos años antes. Y le dijo, creo que ya es hora de que pagues tu parte. Ok. A partir de ahí, él lo que hizo fue que se espantó muchísimo, salió corriendo de la casa, todavía vivía con su mamá, pero cuando él regresó, lo que se encontró pues fue una escena que lo ha marcado durante toda su vida, y es que su mamá había caído de las escaleras Ah, no mames. sin ninguna explicación. Sí, sí, sí. Y él ha tenido que vivir con esta situación y con lo que él cree, pues que fue un encuentro con una entidad Pues sí. demoníaca, Sí, ¿no? demoníaca. Con el diablo precisamente, que se manifestó a través de un niño y que él siendo niño se encontró con él. Wow, no. Está interesante, está muy, muy, O sea, muy me buena, estaba güey. acordando del capítulo donde platicábamos de cómo... ¿Qué le darías al diablo a cambio por tu alma? O al revés, ¿no? Ajá, Ajá. sí, sí. Si el diablo te pidiera algo, ¿qué le darías? O sea, o cómo burlarías al diablo, pero... Eso Sí, está muy bastante cañón. difícil porque a pesar de que él era un niño, posiblemente no supo medir la magnitud de lo que lo que iba a estaba hacer. pasando. Claro. Sí, sí, Fíjate que me gustaría no para terminar porque hay varias, pero bueno, Sí, si nos te alcanza iba- el tiempo. no, ¿qué pero te iba a por decir? lo Vamos a menos- tener otro capítulo que- pendiente sí, otra güey. vez, chica. Que contara la del Bombi, güey. Está chida. Es que no me la sé No, y bien, es güey, la que- de la, y- la de la psicóloga. Sí, claro, sí, güey. es Es que buena. yo también aquí dije que le pregunto, Pero por eso dije, no me te lo voy a echar a acuerdo, andar, güey. ¿verdad? Pero la no, verdad sí. no me acuerdo, Pero pero está también está buena. está Es bastante una buena. psicóloga que tiene por ahí, atiende a un niño, pero pues el niño por circunstancias, creo que la hermana muere y pasan algunas cosas. No la tengo para no regarla, ¿no? No Ok, contar ajá. cosas que no. Pero lo que sí te quería contar era que ¿qué pasa, por ejemplo, algo como cortito y luego una historia, ¿no? Ahorita pensando en que estas entidades se manifiestan y que pueden ser suplantación, que pueden ser demonios, que pueden ser otro tipo de cosas, amigos imaginarios que no son tan imaginarios y que hasta cierto punto pueden generar problemas. ¿Qué pasa cuando una niña tiene a una amiga imaginaria, juega con ella todo el tiempo y le pone nombre? Y la empiezan a escuchar que al jugar con ella le dicen pues, que es Lupita. Ok. Entonces, pues, juega con Lupita es mi amiga y la presenta con su mamá y la presenta con su familia y la niña les dice que juega con Lupita. Todo el tiempo juega con Lupita y de hecho hay hasta por ahí un dibujo de Lupita y se ve como una niña normal, ¿no? Ok. Esto va de manera, digamos, infantil, de manera en la que dices, bueno, pues es normal que un niño tenga un amigo imaginario, más porque es la más pequeñita y los demás pues no, o no tiene un hermano con quien jugar o una amiguita directa, ¿no? Un día en la calle, estando directamente de la mano o tomada de la mano de la mamá, siente que su hija es como empujada hacia la calle, ¿no? Entonces ella se queda como, ¿qué pasó? Porque la tenía de la mano, entonces la Pinche tuvo que Lupita, regresar. hija de su pinche Exactamente. Entonces la niña le dice que Lupita la aventó La empujó. porque está enojada con ella. Entonces ella así como que ya preocupada por la situación, ese día llega a su casa, todo normal. A los días
está en la calle y típica mamá que se topa con una vecina, ¿no? Y pues con la vecina empieza a platicar, ya sabes, el chisme, bla, bla. Y la vecina le dice, pásate, vamos pues, a tomarnos un café, un té. Sí, Pues sí, llegan a su casa, empiezan a platicar, se empiezan a hacer el tecito. Y de repente la vecina le empieza a decir, porque estaba su hija ahí. Y la ve jugando. Y le dice, no, que no sé qué, bla, bla. Y le dice, sí, déjala. Le dice, mira, tu niña también está ahí jugando solita y todo. Y le dice, sí, le gusta jugar mucho con sus amigos imaginarios. Y le dice, sí. Sí, le dice, tiene un amigo imaginario con el cual juega. Y le dice, pues también mi hija. Mi hija también juega mucho con un amigo imaginario. Le dice, sí. Le dice, nada más que ya le puso nombre. Y le dice, ¿cómo que ya le puso nombre? Sí. Le dice, se llama Lupita. Entonces se queda como, ¿cómo? Se llama Lupita. La misma. Y le dice, la amiga imaginaria de mi hija se llama Lupita. Y le dice, le llaman a la niña. Y le dice, ¿cómo se llama tu amiga imaginaria? Lupita. ¿Y cómo es Lupita? Igual como la había dibujado su hija. Ay, cabrón. La historia termina diciendo que cómo era posible que un amigo imaginario fuera el mismo de otra niña completamente distinta, diferente, y que fuera igual, hasta el nombre, y la describieran de la misma manera. Obviamente no es como una historia muy de terror, muy, muy paranormal, pero sí te da muchísimo que cabe pensar. resaltar eso, ¿no? El hecho de que pareciera que fuera la misma entidad, pareciera que fuera el mismo personaje en ese punto. Y entrando a la historia que tengo para contarte, es acerca de un niño, precisamente, el cual tiene estos mismos, igual, tiene el amigo imaginario, está jugando, este papá cuenta la historia y dice que un día, platicando con su hijo, jugando, le dice que tiene un amigo imaginario. Le dice, sí, y le dice que es una niña. Entonces le dice, ¿cómo se llama tu niña? Y le dice que se llama Luna. Digo, así se llama la hija del productor, pero bueno. Le dice que se llama Luna. Le dice que se llama Luna. Y Luna era su amiga imaginaria con la cual compartía sus juegos y todo. Pero decía que a veces se enojaba. Y que cuando se enojaba Luna, no le gustaba estar cerca. Que porque le empezaba a decir muchas cosas que él no entendía. Llega un punto donde el niño le pregunta a su papá y le dice, oye papá, ¿quién es esta persona? Y le da un nombre. Al momento de que le da ese nombre, se da cuenta que es un tío de él, que tenía mucho tiempo que no veía y que pues él nunca le había platicado acerca de su tío. Y le dice, pues es que es mi tío. Y le empieza a decir, ¿y cuántos años tiene? No, pues tantos. ¿Y a qué se dedica? No, pues esto. ¿Y es una persona buena o una persona mala? Y él como que se saca de donde le dice, ¿por qué me estás diciendo todo esto? Entonces le dice, es que Lupita me lo preguntó. Y ella le dice, ok. Y él pensó que era como el juego. Y le dijo, ok, pues esto. Y le empieza a platicar de su tío. Pasa una semana y fallece el tío. Entonces él dice, bueno, pues no pasa nada. Pero se le hizo raro que el niño empezara a hablar de esa persona en particular. Pasan otros días y empieza a preguntar sobre un primo de él. Oye papá, ¿quién es esta persona? No, pues es mi primo. Y le dice, ¿y cuántos años tiene? No, pues tanto. Y empieza a hacer lo mismo. Okay. Entonces él se queda como curioso, como diciendo, ¿qué pasa con esto, no? Pasan 2 días y el primo fallece en un accidente. No mames. Entonces él se queda súper extrañado y se queda impactado porque va y le pregunta qué está pasando. Y le dice, quiero que me digas por qué de repente y de la nada me estás preguntando por estas personas en general. Y le dice, porque Lupita me dijo que se los iba a llevar. Que iba a ir por ellos. Entonces él se queda, pues obviamente impactado y lleno de terror por esta situación. Pero lo más grave no es eso, sino que el relato termina diciendo que ahora su hijo le está preguntando cosas de él. Y tiene miedo a que Lupita se lo lleve, güey. Luna se lo lleve. Luna. Wow, Sí, güey. Pues Luna, Lupita.
Ya no sabemos, güey, pero al final de cuentas, pues cae en la misma cosa, ¿no? En Sí, esta, sí, sí. en esta entidad que se estaba manifestando. Exactamente. Ay, pues qué bonita forma de cerrar el episodio. Espero que les haya gustado, güey. Yo lo disfruté muchísimo. Sí, no, se nos fue. volando, De volada. volando, Muchísimas volando. gracias, Gabo, por acompañarnos. No, por tus pues historias. gracias a ti por habernos invitado. Claro, ¿no? claro, por habernos invitado Te nuevamente. agradezco bastante. Oscar, Así es. muchachos, pues sus redes sociales, compartan con el público en qué andan trabajando, dónde los pueden escuchar, dónde pueden ver sus videos y todo ese rollo. Pues nos pueden encontrar en YouTube como Tercera Frecuencia Podcast, en todas las redes sociales como Tercera Frecuencia Podcast, en Spotify, todas las redes de audio. ¿Vale? Y si les gustó este capítulo, aquí con el buen Fer que nos hizo la gran invitación, pues compártanlo en todas sus redes sociales personales de tus seguidores, también a ti para seguir creciendo, para hacer una gran comunidad y seguir contando grandes historias para todos ustedes. Así es, muchísimas gracias, Fer, por la invitación. No, muchachos, pues muy feliz, muy contento de este episodio. Espero que ustedes que nos están escuchando o viendo lo hayan disfrutado también. Y como ya lo dijo el buen Gabo, no se olviden de dejarnos su like, su comentario, compartir este video, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que pues, se den ahí cuenta cuando haya más episodios disponibles. Esto fue una historia antes de dormir, muchachos. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.